El doctor estaba luchando por salvar a mi hija en la sala de emergencias. Afuera, su suegra soltó fríamente: «Se lo merece». Yo estaba a punto de responderle cuando la mejor amiga de mi hija se acercó y le dijo: «¿Quiere que le cuente a todo el hospital la verdadera razón por la que su nuera tuvo el accidente?». Todo el pasillo se quedó helado. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estoy sentada en mi casita a las afueras de la Ciudad de México, con una luz amarillenta y mortecina que se refleja en las paredes ya descoloridas. Esta noche estoy sola, doblando en silencio cada suéter para María, mi hija. Me llamó ayer con su voz de niña, quejándose de que hacía frío y que su abrigo era una telita. Sonreí, imaginando la cara de María cuando reciba estos suéteres. Seguro me abrazaría de golpe, como cuando era chiquita. El reloj de la pared hacía tic-tac, marcando las 10:45 de la noche. Acababa de sentarme en mi viejo sillón para tomar un sorbo de té caliente, sintiendo el calorcito extenderse en la palma de mi mano. De repente, el timbre del teléfono fijo sonó, agudo y frío, cortando de tajo el silencio. Di un brinco, dejé la taza y el corazón me empezó a latir a 1000 por hora. ¿Quién podría llamar a estas horas? Nadie llama tan tarde, a menos que sea para dar una mala noticia. Descolgué el teléfono con la voz ronca. ¿Bueno? Del otro lado de la línea, una voz de mujer, apurada y temblorosa. ¿Es usted la mamá de María? Soy Teresa, una enfermera del Hospital San Felipe. Su hija está en urgencias. Tiene que venir de inmediato. Acaba de tener un accidente de coche. Sentí como si el mundo se me viniera encima. ¿Un accidente? ¿Mi María? No, no podía ser. Apenas ayer me había llamado, riendo, diciendo que vendría a visitarme el fin de semana. Me levanté de un salto y la taza de té se me resbaló de las manos, haciéndose añicos en el suelo mientras el líquido salpicaba por todos lados. Mis manos temblaban, mi cabeza daba vueltas. ¿Qué dijo? María, ¿cómo está? ¿Es grave? Casi le grité al teléfono, pero Teresa solo repitió: «Venga de inmediato, rápido». Agarré el primer abrigo que encontré, con las manos temblando tanto que hasta se me cayó la cartera. Mi mente estaba en blanco. Solo podía ver la imagen de María, su sonrisa radiante, sus ojos cafés y cálidos. Tenía que llegar con ella, ahora mismo. Pero no entraba la llamada a ningún taxi, la red fallaba y el teléfono solo marcaba ocupado. Desesperada, corrí a la casa de don Enrique, mi vecino, un buen hombre. Toqué la puerta con todas mis fuerzas gritando: «Don Enrique, por favor, ayúdeme. María tuvo un accidente». Don Enrique, con su pelo canoso, abrió la puerta y al verme temblar no preguntó nada más, solo asintió: «Súbase, yo la llevo». En el camino al Hospital San Felipe iba hecha un ovillo en el asiento de atrás, con mis manos aferradas la una a la otra. Don Enrique manejaba rápido, pero para mí todo parecía ir en cámara lenta. Mi cabeza estaba llena de pensamientos horribles. ¿Y si María no la libra? No podía soportar esa idea. Ella es mi luz, mi hija consentida. Desde que mi esposo falleció hace 10 años, María siempre ha estado a mi lado, siempre haciéndome reír, sin importar lo difícil que fuera la vida. Le recé en susurros a Dios, a la Virgencita, pidiéndoles que me la cuidaran. Al llegar al hospital, me lancé hacia la sala de urgencias, casi resbalándome en el piso de mosaico brillante. El olor a desinfectante me golpeó en la nariz, y el ruido de las máquinas y los murmullos de la gente me pusieron aún más nerviosa. Un doctor, con un gafete que decía Esteban, estaba parado frente a la puerta de la sala de emergencias. Su cara estaba tensa, sus ojos llenos de preocupación. Corrí hacia él, con la voz quebrada: «¿Dónde está María? ¿Cómo está?». Antes de que pudiera responder, Teresa, la enfermera que me llamó, se acercó corriendo. Me tomó de la mano y con la voz entrecortada, dijo: «Tranquilícese, por favor. María sufrió un golpe muy fuerte en el pecho, perdió mucha sangre. Pero lo más importante es que su corazón acaba de detenerse». Al oír eso, me quedé helada. ¿Su corazón se detuvo? No, no podía ser. Mi María, mi niña sana y llena de vida, no podía irse así.
Me agarré de la pared fría, con los ojos pegados al cristal de la sala de emergencias. A través de él, vi a María inmóvil sobre la cama, con su cabello negro revuelto y su rostro pálido. A su alrededor, los doctores y enfermeras se movían a toda prisa. Uno le hacía compresiones en el pecho, otro sostenía una jeringa. Un enredo de cables cubría su cuerpo, como si quisieran amarrar a la fuerza esa vida tan frágil. Quería gritar, correr a abrazarla, pero mis pies estaban clavados al piso. Solo podía quedarme ahí, con las lágrimas corriendo por mis mejillas, susurrando: «María, hijita, no me dejes». Los minutos pasaban como si fueran siglos. No me atrevía a parpadear, temiendo que, si apartaba la vista, María desaparecería. De repente, el monitor cardíaco soltó un pitido suave, luego otro, y después se volvió más constante. El doctor Esteban se dio la vuelta y gritó, con la voz llena de esperanza: «¡Ya tiene pulso!». Sentí como si me sacaran de un abismo. El corazón de María latía de nuevo. Mi niña seguía viva. Me dejé caer de rodillas en el pasillo, llorando a mares, agradeciéndole al cielo y a la tierra. Mis lágrimas ya no eran de dolor, sino de una alegría mezclada con el miedo que aún no se iba. Estaba sentada en una de esas sillas de plástico, duras y frías, en el pasillo del Hospital San Felipe. La luz blanca y gélida del techo me hacía temblar. Una enfermera joven, de chongo alto, se acercó y con cuidado me puso una cobija delgada sobre los hombros. «Guarde fuerzas, señora», me dijo con una voz suave. «Le estamos haciendo una tomografía cerebral y vamos a monitorear su presión por unas horas más. Tómese un tecito caliente». Me entregó un vaso de unicel. El calor se sentía en mis manos, pero mi corazón seguía helado. Asentí para darle las gracias, tratando de aguantar las lágrimas, pero mi cabeza era un torbellino. Me levanté, intentando respirar profundo para calmarme. Justo en ese momento, escuché el tintineo de unos tacones en el piso de mosaico. Al voltear, vi a Rosa, la mamá de Julián, la mamá de mi yerno, entrando. Llevaba un abrigo de piel carísimo, los labios de un rojo encendido y en la mano un iPhone de los nuevos, hablando con alguien con un tono cortante. Antes de que pudiera decir algo, colgó y me miró de frente. Sin un saludo, sin una pizca de preocupación, soltó una frase que se me clavó como un cuchillo en el corazón. Se lo tenía merecido. Me quedé pasmada, como si me hubieran dado una bofetada. ¿Que se lo tenía merecido? Mi hija, la niña que amo más que a mi propia vida, estaba en una sala de urgencias, y esta mujer se atrevía a decir eso. Apreté los puños, tratando de contener la rabia que me hervía por dentro. Estaba en un hospital, no podía hacer un escándalo. Pero antes de que pudiera contestarle, se escuchó otra voz, tranquila pero filosa. Entonces, ¿quiere que le cuente a todo el hospital la verdadera razón por la que su nuera tuvo el accidente? Me di la vuelta y vi a Natalia, la mejor amiga de María. Llevaba una chamarra de mezclilla, el pelo suelto hasta los hombros y una mirada llena de determinación. Rosa se quedó tiesa, con los labios rojos apretados. Natalia no esperó a que respondiera. Sacó su celular y puso un video. «Mire esto», dijo, con una voz fría como el hielo. Me acerqué, con el corazón latiéndome a 1000. En la pantalla vi a Julián, mi yerno, en medio de una fiesta de lujo. A su alrededor estaban su mamá, la mismísima Rosa, junto con la hermana y el hermano de Julián, toda la familia Mendoza. Brindaban con copas de vino, riendo a carcajadas. Un hombre, con la cara roja por el alcohol, gritó: «¡Salud por Julián y el bebé! ¡Por fin los Mendoza van a tener un heredero!». Me quedé aturdida, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué? ¿Cuál bebé?», solté con la voz temblorosa. Natalia suspiró y me miró con una profunda tristeza. «Es el hijo de su amante», dijo, bajando la voz. «Este video lo grabó una amiga mía en la fiesta de hoy. Ella conoce a los Mendoza, la invitaron. Se lo mandé a María por la tarde. Me quedé ahí parada, con la cabeza dándome vueltas. María recibió este video y luego manejó hasta allá, ¿verdad?». Miré a Natalia, tratando de que no se me quebrara la voz. «¿Ella? ¿Qué te dijo?». Natalia asintió con los ojos enrojecidos. Me preguntó la dirección de la fiesta. Supongo que pensó en ir a enfrentarlos.
Todo mi cuerpo empezó a temblar, como si me recorriera una corriente eléctrica. Así que María, mi hija, vio ese video. Supo que Julián la engañaba. Supo que toda su familia política estaba celebrando al bebé de otra. Esa conmoción probablemente la hizo perder el control del volante. Me llevé la mano al pecho, sintiendo que mi propio corazón se detenía. Mi María, mi niña fuerte y alegre, pero también tan frágil. Me la imaginé sentada al volante, con las lágrimas corriéndole por la cara, las manos temblorosas, tratando de llegar a ese lugar para exigir una explicación. Y entonces ocurrió el accidente. Apenas me estaba recuperando cuando Rosa volvió a hablar, con la voz llena de desprecio. Si no supo retener a su marido, que se aguante las consecuencias. En mi familia no queremos mujeres débiles y, para colmo, estériles. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Di un paso hacia ella, lista para gritarle en la cara, para decirle que María no era una mercancía para que ella la juzgara. Pero Natalia fue más rápida y me detuvo con la mano. Miró fijamente a Rosa y con una voz clara y contundente dijo: «Entonces, ¿quiere que haga público este video? Para que todo el mundo sepa lo orgullosos que están los Mendoza de que su hijo le ponga el cuerno a su esposa». El pasillo quedó en un silencio sepulcral. Unas enfermeras que estaban cerca dejaron de hablar y voltearon a vernos. Un doctor que pasaba por ahí también se detuvo, curioso. Rosa se puso pálida, apretó los labios y sus ojos se movían de un lado a otro. Murmuró algo que no entendí, algo como «bola de nacos», y se dio la vuelta para irse, con el taconeo de sus zapatillas resonando en el pasillo. Natalia me tomó la mano y me susurró: «No les haga caso, ya no voy a dejar que se aprovechen de María». Me dejé caer en la silla, sintiendo como si el mundo entero me aplastara. Pero, por primera vez en mi vida, vi un rayo de luz. María ya no estaba sola. Natalia, esa muchacha que yo creía que solo era una amiga más de mi hija, resultó ser la persona dispuesta a defenderla. Y yo, su madre de 68 años, no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo pasaban las cosas. Minutos después, estaba sentada en una banca de piedra helada en el jardín del hospital, bajo la luz amarillenta de un farol que alargaba mi sombra en el suelo. Natalia me trajo aquí para alejarme de las miradas curiosas de las enfermeras y los familiares en el pasillo. La noche estaba fresca y me apreté más el rebozo viejo que traía, mientras mis manos seguían aferradas a la taza de té caliente que la enfermera Teresa me había dado. El calor de la taza no era nada comparado con el frío que me oprimía el corazón. Natalia se sentó a mi lado, en silencio, y volvió a poner el video en su celular. «Mírelo otra vez», me dijo con una voz baja pero firme, como si quisiera que enfrentara la verdad de nuevo. El video era corto, menos de 2 minutos, pero cada imagen, cada sonido, era como una cuchillada en el alma. Julián, mi yerno, de pie, con una camisa blanca impecable, levantando una copa de vino con una sonrisa radiante. A su lado, una muchacha joven, con el vientre un poco abultado, claramente embarazada. La gente a su alrededor la llamaba Lucía, con voces emocionadas. Rosa estaba justo al lado, sonriendo de oreja a oreja, e incluso se volteó para gritar con su voz chillona: «Un nieto para los Mendoza, esta vez sí es de verdad». El sonido de las copas chocando y las risas resonaban como si estuvieran celebrando una victoria. Yo miraba la pantalla con el corazón hecho un nudo. Ellos celebrando, mientras mi María estaba en una sala de emergencias, luchando cada segundo por su vida. Natalia se acercó a mi oído y me susurró: «¿Ya vio? Organizaron esta fiesta a propósito sin que María se enterara». Mi amiga me contó que hasta se dijeron entre ellos que no dejaran que María supiera nada. No podía apartar la vista de la pantalla, donde Julián, el mismo muchacho que antes me llamaba mamita con una voz melosa, abrazaba a Lucía por los hombros, sonriendo como si nada. Recordé los primeros días, cuando María me lo presentó, contándome toda ilusionada que él le había prometido amarla y protegerla toda la vida. Yo le creí, pensé que ese muchacho sería un apoyo para mi hija, y ahora ahí estaba, junto a otra mujer,
mientras mi hija casi perdía la vida por el golpe que su propia familia le había dado. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas hasta casi sangrar, pero no sentí dolor. El verdadero dolor estaba en mi corazón, donde cada puñalada de la traición se sentía más y más fuerte. María, ¿a qué hora recibió este video?, pregunté con la voz ronca, casi sin aire. Natalia revisó su celular, abriendo los mensajes. A las 12:19 del mediodía, respondió con los ojos enrojecidos. Después, María me escribió para pedirme la dirección del restaurante. Se la mandé de inmediato, pero ya no me contestó. Hice cuentas en mi cabeza. El accidente fue alrededor de la 1 de la tarde, según lo que me dijo la enfermera Teresa. Eso significaba que María, justo después de ver el video, se subió a su coche y manejó directo a la fiesta. Me la imaginé en el coche, con las lágrimas corriéndole por la cara, las manos temblorosas en el volante, la mente inundada por el dolor de la traición. Seguramente pensó en cómo iba a enfrentar a Julián, a Rosa, a toda esa familia que celebraba al nieto de los Mendoza sin ella. Solo de pensarlo sentía que me ahogaba. Natalia me tocó suavemente el hombro, con la voz temblorosa. Señora, esto no es solo una infidelidad, es un plan. Quieren sacar a María de la familia Mendoza. Levanté la vista para verla. La mirada de Natalia era firme, pero también llena de dolor. Mi amiga me contó, continuó, que a Rosa nunca le ha caído bien María, porque todavía no les ha dado un hijo. Querían que Julián tuviera otra esposa, una que sí pudiera darles un nieto. Lucía fue la elección de Rosa. Las palabras de Natalia fueron como echarle gasolina al fuego que ardía dentro de mí. ¿Un plan? ¿Habían planeado sacar a mi hija de la vida de Julián, como si María fuera un objeto que ya no servía, algo indigno? Recordé las veces que María me llamaba, con la voz triste, contándome que Rosa siempre la comparaba con las amigas de Julián, que siempre la criticaba por no saber cómo retener a su marido. Yo le decía, no les hagas caso, hija, tú solo vive tu vida bien, pero ahora me daba cuenta de lo tonta que fui. Vivir bien no es suficiente, nunca es suficiente cuando te enfrentas a tanta crueldad. Ya entendí, Natalia, le dije, con la voz temblorosa pero firme. No me voy a quedar de brazos cruzados. Me levanté y miré hacia el edificio del hospital, donde María estaba en terapia intensiva. Si mi hija no podía hablar, entonces yo lo haría por ella. Regresé al lado de la cama de María, donde la luz blanca y fría de la sala de terapia intensiva parecía congelarme el corazón. Habían pasado más de 3 horas desde el accidente, pero Julián no había aparecido. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una sola señal de que le importara que su esposa estuviera entre la vida y la muerte. Le tomé la mano a María, estaba helada, y solo un calor muy débil en sus deditos me recordaba que seguía aquí. Le susurré, aunque sabía que no podía oírme. Aquí estoy, María, no tengas miedo. Pero por dentro, la rabia y el dolor crecían como una marea a punto de arrasarlo todo. Escuché el taconeo de unos zapatos en el pasillo. Era Rosa, que había vuelto. Se sentó en una silla de la sala de espera, a unos pasos de mí, pero ni siquiera volteó a ver hacia la habitación de María. En lugar de eso, sacó su celular y empezó a hacer una llamada tras otra. La escuché claramente, con su voz cortante y superficial, como si estuviera hablando de ir al súper. Bueno, ¿spa la perla? Apárteme un masaje para mañana a las 10 de la mañana, por favor. Luego hizo otra llamada, con tono de jefa. Margarita, limpia bien la sala y prepara otro cuarto para la nueva inquilina. ¿La nueva inquilina? Apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas hasta doler. La nueva inquilina era Lucía, la amante de Julián, la que toda la familia Mendoza estaba festejando. No pude más. Me levanté y salí al pasillo, con la voz temblorosa pero tratando de mantener la calma. ¿Dónde está su hijo, Rosa? Ella ni siquiera levantó la vista, solo movió la mano como si espantara a una mosca. Julián está ocupado. No siempre puede dejar sus asuntos para venir corriendo. Me quedé helada, como si me hubieran dado una cachetada. ¿Ocupado? ¿Su esposa estaba en una sala de emergencias después de que su corazón se detuviera y él estaba ocupado? Respiré profundo, tratando de contener la furia que me quemaba el pecho.
Su esposa está entre la vida y la muerte, le dije, con una voz fría como el hielo. Y él está muy contento con su amante. ¿Cómo puede decir eso? Rosa levantó la cabeza y me miró como si yo estuviera loca. Sus ojos eran fríos, sus labios rojos apretados, y luego soltó una risita burlona. Al menos ella sí supo cómo darle un heredero a esta familia. ¿Y su María qué? Es un manojo de nervios que no sirve para nada más que para causar problemas. Esa frase fue como un cuchillo en mi corazón. Mi María, la hija que se había sacrificado tantos años para ser una buena nuera, ¿era un manojo de nervios? Aparté la cara, tratando de que no me temblaran las manos. Quería gritarle, decirle que mi María valía más que toda la familia Mendoza junta, pero sabía que no era el momento. Necesitaba guardar mis fuerzas para estar con mi hija. Justo en ese momento, escuché otros tacones, esta vez más agudos. Leticia, la hermana de Julián, entró con su esposo, vestidos como si fueran a una fiesta. Ella llevaba un vestido Gucci ajustado, zapatillas brillantes y lentes de sol, aunque estábamos en el pasillo de un hospital. Su esposo, un tipo gordo y chaparro con una sonrisa falsa, iba a su lado, revisando su celular. Se acercaron a Rosa y le susurraron, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara cada palabra. ¿Sigue viva María, mamá? Si no, para ir preparando los papeles de los bienes. Me quedé ahí con la sangre helada. ¿Los papeles de los bienes? Mi hija ni siquiera había despertado, seguía luchando por vivir, ¿y ellos ya estaban pensando en repartirse sus cosas? ¿Esta era la familia que María una vez llamó su familia política? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. María había dedicado su juventud a amar a Julián, a tratar de encajar en esa familia, aguantando las indirectas y las miradas de desprecio de Rosa y Leticia. Y ahora, mientras ella estaba inmóvil en una cama, ellos hablaban como si mi hija fuera solo un estorbo que había que quitar del camino. Antes de que pudiera reaccionar, un repartidor de flores entró al pasillo con un enorme ramo de rosas rojas. Miró a su alrededor y preguntó, ¿familiares de la señorita María? Levanté la mano, aunque ya presentía que algo malo venía. Me entregó el ramo con una pequeña tarjeta. La abrí y sentí que el corazón se me detenía al leer. Que te vayas pronto al otro mundo, María. La tarjeta estaba firmada por Lucía. Miré las flores, luego la tarjeta, sintiendo que el mundo se me derrumbaba. No era solo traición, era crueldad, era maldad pura. Sin decir una palabra, le pedí prestadas unas tijeras a una enfermera. Frente a Rosa y Leticia, corté la tarjeta en pedacitos y tiré el ramo entero al bote de la basura. El sonido de las flores al caer fue seco, como el de mi corazón rompiéndose. Rosa abrió los ojos como platos y se levantó de un salto. ¿Qué está haciendo? Va a pagar por insultar a mi familia. La miré directamente a los ojos, con una voz tranquila pero cortante. No, los que van a pagar son ustedes, por haberle hecho esto a mi hija. Me di la vuelta y caminé hacia la habitación de María, apretando en mi mano el celular de Natalia, donde todavía estaba guardado aquel video. Esa noche no volví a casa. Después de lo que pasó en el hospital, no podía alejarme de María, ni siquiera para dormir un poco. Me acurruqué en la silla de plástico dura de la sala de espera, con la cobijita que me dio la enfermera Teresa, que no era suficiente para quitarme el frío que sentía por dentro. A la mañana siguiente apareció Natalia. Me trajo mi bolsa, algunas cosas personales y un tamal caliente, cuyo olor a maíz me recordó los días en que le preparaba tamales a María cuando era niña. «Coma algo, para que agarre fuerzas», me dijo Natalia, con la mirada llena de preocupación. Asentí, pero el bocado se me atoró en la garganta. No tenía hambre, solo deseaba una cosa: ver a María despertar, sonreír y llamarme mamá. A las 7 de la mañana en punto, el doctor Esteban entró. Su voz era suave pero seria. María está estable por ahora, doña Carmen. Todavía no puede despertar, pero ya tiene reflejos neurológicos. Es una buena señal. Al escucharlo, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Estable. Esas dos palabras eran como una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Me levanté y entré a la unidad de cuidados intensivos.
María estaba ahí, con un tubo para respirar en la boca, su rostro pálido pero todavía hermoso como el de un ángel. Le toqué suavemente la mejilla y le susurré: «Ya sé todo, hijita. No voy a dejar que te entierren en el silencio». Pensé en el video que me enseñó Natalia, en Julián, en Rosa, en Lucía y sobre todo en el hombre que estaba junto a Lucía en la fiesta. Parecía más cercano a ella que el propio Julián, y su mirada y sonrisa se me quedaron grabadas. Cuando vi el video la primera vez, no le presté mucha atención, pero ahora, esa imagen era como una pieza que no encajaba en mi cabeza. Algo no estaba bien, no era solo una traición. Saqué mi celular y le escribí a Natalia: «El hombre que estaba junto a la muchacha embarazada en el video, ¿sabes quién es?». A los pocos minutos, Natalia me mandó un acercamiento de la imagen con un mensaje: «No estoy segura, pero creo que es un amigo de ella de la universidad, se llama Joel». Guardé el nombre y la foto y mi determinación se hizo más clara. No podía quedarme sentada en el hospital, esperando mientras los Mendoza se burlaban de María. Tenía que hacer algo, encontrar la verdad, por más dolorosa que fuera. Esa noche volví a casa, me di un baño y me puse ropa limpia. La casa estaba en un silencio que me ahogaba, solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Le llamé a Tomás, mi sobrino, que está en su último año de Derecho. Había trabajado como asistente de verano para la licenciada Beatriz, mi mejor amiga, así que sabía que era bueno con los papeles y las investigaciones. «Tomás», le dije, con la voz ronca después de una noche sin dormir, «necesito que me encuentres a alguien de confianza, alguien que no haga muchas preguntas, pero que sepa investigar discretamente». Tomás respondió de inmediato, con voz decidida: «Conozco a alguien, Arturo Gálvez. Fue policía judicial y ahora es detective privado. Es un hombre recto, pero un poco seco». Asentí, aunque Tomás no podía verme. «Perfecto, consígueme una cita con él». A la mañana siguiente, me reuní con Arturo en una panadería cerca de mi casa. Era un hombre de más de 50 años, con el pelo entrecano y una mirada afilada como un cuchillo. Puse mi celular en la mesa, le mostré el video y le conté todo: el accidente de María, el video de la fiesta, las flores crueles de Lucía. Le señalé la foto del hombre llamado Joel. «Quiero saber quién es este hombre», le dije con voz firme. «¿Cuál es su relación con la muchacha embarazada? Y si hay pruebas, quiero fotos, videos, lo que sea». Arturo levantó una ceja y asintió. «¿Hasta dónde quiere llegar con la investigación?». Lo miré directamente a los ojos. «Hasta el final. Necesito la verdad». Arturo aceptó el caso. Le di 2 millones de pesos de adelanto, los ahorros que había juntado para regalarle a María cuando tuviera un bebé el próximo año. Era todo lo que tenía, pero no dudé ni un segundo. Si ese dinero podía ayudarme a proteger a mi hija, valía cada centavo. Arturo guardó el dinero y prometió llamarme cuando tuviera algo. Salí de la panadería con el corazón pesado, pero también un poco más ligero. Ya había empezado, aunque fuera con un pequeño paso. De camino al hospital, decidí pasar por la casa donde vivían Julián y María. Yo tenía una llave, porque a menudo iba a limpiar y a cocinar para ayudar a mi hija. La casa estaba en silencio, no había nadie. Me puse unos guantes, una costumbre de mis días trabajando en el taller de costura para no dejar huellas. Encendí la linterna de mi celular y empecé a revisar los cajones y las carpetas en el estudio de Julián. No sabía qué buscaba, solo sabía que necesitaba pruebas, cualquier cosa que pudiera aclarar esto. En un archivero de madera viejo encontré una carpeta. El corazón me latió con fuerza mientras pasaba las hojas. Era un contrato de transferencia de una propiedad a nombre de María, la casita en las afueras que mi esposo y yo le habíamos dejado. Junto a él había una serie de poderes notariales con una firma que parecía la de María, pero el trazo era tembloroso, no como ella firmaba. Seguí revisando y encontré estados de cuenta que mostraban que María había estado depositando dinero regularmente a otra cuenta, que no era de Julián. Me quedé ahí, con las manos temblorosas y la cabeza dándome vueltas. Los Mendoza no solo habían traicionado a María en lo sentimental, también estaban planeando robarle sus bienes. Saqué mi celular, le tomé foto a todo y lo copié en una pequeña memoria USB que llevaba conmigo. Con cuidado,
Dejé todo como estaba y cerré la puerta con llave, como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche, le mandé todos los archivos a Tomás, pidiéndole que los encriptara y los guardara en una carpeta segura. También le envié una copia a la licenciada Beatriz. Una hora después, Beatriz me llamó, con voz seria. Carmen, este es un buen comienzo. Estos papeles demuestran que hay algo raro, pero necesitamos un golpe contundente. ¿Estás lista? Apreté el teléfono y respondí con voz firme. Haré lo que sea necesario para que se haga justicia para mi hija. Pasaron 4 días desde que le encargué todo a Arturo, el detective privado que Tomás me recomendó. 4 días eternos en los que apenas dormí, sentada junto a María, tomándole la mano y susurrándole palabras de consuelo que no sabía si podía escuchar. Todos los días, el doctor Esteban venía a darme noticias. María está más estable, pero aún necesita tiempo. Yo asentía, pero en mi mente solo había una idea. Tenía que descubrir la verdad. Tenía que proteger a mi hija antes de que despertara. En la 4ª noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Arturo, corto, pero que hizo que mi corazón se acelerara. Esta noche, ella se va a ver con ese tipo en un hotel por la colonia Santa Rosa. Voy a grabarlo todo. Leí el mensaje una y otra vez, con las manos temblorosas. Santa Rosa, una colonia vieja con callejones estrechos y hoteles baratos. No sabía qué estaba pasando, pero mi instinto me decía que esta era la última pieza que necesitaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la silla de plástico, mirando por la ventana del hospital la luz tenue de la calle. Recé, no solo por María, sino también por mí, pidiéndole a Dios que me diera la fuerza para enfrentar lo que venía. A la mañana siguiente, me encontré con Arturo en un pequeño café cerca de una iglesia. El olor a café tostado no logró calmarme. Arturo, con su pelo entrecano y su mirada fría, puso un disco duro externo sobre la mesa. «Tengo lo que necesita», dijo, con su voz grave pero segura. Conectó el disco a su laptop y reprodujo un video. Contuve la respiración, con los ojos pegados a la pantalla. La imagen era clara. Lucía, la amante de Julián, entrando a un pequeño hotel de aspecto viejo con un letrero de neón que parpadeaba. Llevaba un vestido rojo ajustado, su vientre de embarazada se notaba, pero caminaba con confianza. Esperándola en la recepción estaba Joel, el hombre que vi en el video de la fiesta. Se abrazaron, rieron y luego se besaron ahí mismo, frente al recepcionista, sin que les importara nada. La cámara del pasillo los grabó subiendo a la habitación, platicando animadamente. Lucía se reía y Joel le daba palmaditas en el hombro, como si se conocieran desde hace mucho. Después de casi 40 minutos, bajaron. Arturo cambió a una grabación de audio, y lo que escuché hizo que se me helara la sangre. La voz de Joel, grave pero llena de arrogancia, resonó. Toda la familia Mendoza es una bola de idiotas. Creen que este bebé es de su sangre. Nadie sabe que es mi hijo. Lucía soltó una carcajada, su voz aguda. Que lo mantengan ellos. En un par de años nos inventamos un pretexto y nos largamos a Estados Unidos. Y listo. Me quedé ahí sentada, con las manos temblando. La taza de café frente a mí ya estaba fría. Así que el bebé que los Mendoza celebraban, el que Rosa llamaba el nieto de los Mendoza, ¿no era hijo de Julián? ¿Todo era una farsa? ¿Un engaño para usar a María y robarle sus propiedades? Miré a Arturo, con la voz quebrada. ¿Esto es real? Él asintió, con la mirada seria. El original está en este disco duro. Le recomiendo que se lo entregue a su abogada y no se lo mande a nadie para evitar problemas. Asentí, apretando el disco duro en mi mano, sintiendo que sostenía una bomba a punto de estallar. Salí del café y manejé directamente a la oficina de la licenciada Beatriz. Ella ya me esperaba y sus ojos se iluminaron cuando entré. Le di el disco duro y le conté todo. Vio el video, escuchó el audio y cuando terminó, me tomó las manos con fuerza, su voz llena de emoción. Carmen, acabas de destruir toda su fachada de moral. Con esta prueba, más los papeles que encontraste en casa de Julián, vamos a ganar este caso, sin duda. Miré a Beatriz.
sintiendo un alivio y un peso al mismo tiempo. ¿Ganar el caso? Yo no solo quería ganar, quería que los Mendoza pagaran por haber metido a mi hija en esta pesadilla. Esa noche, me senté sola en el balcón de mi casa, bajo la luz pálida de la luna que iluminaba la calle vacía. El sonido del noticiero de la televisión vieja en la sala se mezclaba con el de una ambulancia a lo lejos. Pensé en María, en los años que vivió bajo el control de los Mendoza, en las veces que me llamó con la voz triste para contarme las críticas de Rosa. Pensé en Lucía y Joel, en su plan asqueroso y en el silencio aterrador de Julián. Sabía que se avecinaba una gran tormenta, pero esta vez yo iba a ser quien la dirigiera. El lunes por la mañana desperté sintiendo una piedra en el pecho. No había dormido bien, solo unas horas intermitentes, con la cabeza llena de imágenes de María en la cama del hospital, del audio cruel de Lucía y de los papeles falsificados que encontré en casa de Julián. Hoy era el día en que, junto a Beatriz, mi abogada, empezaríamos a actuar. Ya lo habíamos acordado. Beatriz presentaría una denuncia de emergencia ante el juzgado por falsificación de documentos de propiedad. Yo actuaría como apoderada legal en nombre de María, ya que ella seguía sin despertar. Me miré al espejo. Mi cara estaba cansada, mis ojos rojos, pero mi mirada ya no era la de una madre que solo sabía rezar. Estaba lista para luchar. Le llamé a Tomás, mi sobrino, y le pedí que buscara firmas antiguas de María. Cualquier cosa de años anteriores, como recibos, cartas o contratos viejos. Necesitábamos compararlas con las firmas temblorosas de los poderes notariales que había encontrado. Tomás, con la agudeza de un estudiante de derecho, prometió encargarse con cuidado. «Voy a revisar cada rastro legal, tía Carmen», me dijo por teléfono con voz decidida. «No se van a escapar». Asentí, aunque no podía verme, y sentí un calorcito en el pecho al saber que no estaba sola. Por la tarde, fui a un pequeño café cerca del hospital, un lugar discreto que Beatriz había elegido. Estaba escondido en un callejón, con paredes de ladrillo viejo y unas cuantas mesas de madera. Al entrar, vi que Beatriz, el doctor Esteban, Natalia y Tomás ya estaban sentados. Nadie sonreía. Nadie dijo más que un breve saludo. Dejé mi bolsa, me senté y sentí como si el mundo entero pesara sobre mis hombros. Sobre la mesa, frente a mí, había una carpeta gruesa, las fotos de las transferencias de dinero sospechosas, el video de la fiesta de Natalia y el disco duro con la prueba de Arturo sobre el encuentro de Lucía y Joel en el hotel. Todo estaba ahí, como balas listas para derribar a los Mendoza. Durante los primeros 5 minutos, nadie habló. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el tintineo de una cuchara en una taza de café. Miré a mi alrededor y vi que todos tenían una mirada pesada, pero también llena de determinación. Finalmente, el doctor Esteban rompió el silencio. Se ajustó los lentes y dijo con voz grave: «Revisé la última tomografía de María. Hay una ligera mejoría. Empieza a tener reflejos a la luz, aunque muy débiles». Sentí que el corazón me latía con fuerza y las lágrimas querían salir. Ligera mejoría. Solo 2 palabras, pero eran como una pequeña llama en la oscuridad. «Gracias, doctor», le dije, con la voz entrecortada. «Entonces, necesito que todo esté listo para cuando mi hija despierte. Para que vea que no está sola». Natalia puso su celular sobre la mesa, la pantalla iluminada con una serie de notificaciones. «Estas son 9 llamadas perdidas de Julián», dijo con un tono burlón. «Empezó a llamarme desde anoche, después de que se enteró de que usted, doña Carmen, había buscado una abogada». Suspiró y negó con la cabeza. Está asustado. Miré la pantalla y vi el nombre de Julián repetirse una y otra vez. 9 llamadas perdidas. Sí, estaba asustado. Asustado de que todo lo que él y su familia habían ocultado estuviera a punto de salir a la luz. Apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas. Que tuviera miedo, no iba a dejar que se escapara. Beatriz sacó una hoja de papel con un plan de acción escrito a mano, cada punto tan claro como un mapa. Me la acercó y dijo con seriedad: «Vamos a hacer esto. Primero, presentaré una demanda contra Julián por adulterio.
falsificación de documentos y abuso del patrimonio de María. También solicitaré al juzgado que congele de emergencia los bienes conyugales para evitar que transfieran algo. Y por último, si es necesario, mostraremos el video de Lucía y Joel en la audiencia preliminar. Me miró con sus ojos afilados. ¿Está de acuerdo, Carmen? Asentí sin dudarlo. Beatriz me dio un fajo de papeles que necesitaban mi firma para autorizarla. Me tembló un poco la mano al tomar la pluma, pero mi mirada era firme. Firmé cada hoja, sintiendo que ponía cada piedra para construir un muro que protegiera a María. Cada firma era una promesa a mi hija. Mamá no va a dejar que te lastimen más. Cuando terminé, le devolví los papeles a Beatriz y le dije: adelante, quiero que paguen. Tomás, sentado a mi lado, sonrió levemente. Me susurró con confianza: tía Carmen, esta vez los Mendoza no podrán negarlo. Todo tiene rastros, imágenes, testigos. Ya revisé los poderes. Las firmas no coinciden con las muestras antiguas de María. Con una verificación legal más, no tendrán escapatoria. Miré a Tomás y sentí un calor en el corazón. Este muchacho, con solo 22 años, estaba a mi lado como un verdadero compañero. Entonces quitemos el último telón, dije, con una voz más ligera pero llena de determinación, para que la luz entre en ese nido de ratas. 10 días después de la reunión en el café, Beatriz me avisó que el juzgado civil había enviado un citatorio de emergencia a Julián y a la familia Mendoza. Los vecinos empezaron a murmurar y los chismes se extendieron como fuego en pasto seco. Dicen que doña Carmen demandó a toda la familia Mendoza, me dijo una señora de la frutería, con ojos curiosos. Solo asentí, sin responder. No necesitaba los chismes de los vecinos para darme fuerzas. Cada segundo sentada junto a María en el hospital, viéndola conectada a un respirador, era suficiente para estar decidida a llegar hasta el final. Beatriz me aconsejó no aparecer tan pronto en público para evitar las artimañas de los Mendoza, pero yo no podía esperar más. Quería enfrentar a Julián en el lugar donde se sentía más seguro. Su empresa, donde María había sido directora de proyectos antes de que la obligaran a renunciar de forma sospechosa. Quería que supiera que yo ya no era la viejita que solo lloraba y rezaba. Esa mañana me puse una blusa negra de manga larga, mi bolsa de piel café. Me recogí el pelo en un chongo y me maquillé un poco para ocultar las arrugas del cansancio. Me miré al espejo y vi a una mujer de 68 años, pero con una mirada afilada como un cuchillo. Beatriz y Tomás me acompañaron, como dos fieles guardias. Llegamos al edificio corporativo de Julián, una imponente torre de cristal en el corazón de la Ciudad de México. La joven recepcionista, de pelo rubio y sonrisa forzada, intentó detenernos. ¿Tiene cita, señora?, preguntó, con la voz algo temblorosa. No le respondí. Solo le mostré la tarjeta de Beatriz y dije con frialdad: venimos a hablar sobre la falsificación de los poderes notariales a nombre de esta oficina. La chica miró la tarjeta, abrió los ojos de par en par y rápidamente marcó un número. El gerente de piso apareció al instante, pálido, y tartamudeó: pasen a la sala de juntas, por favor. Caminé con la cabeza en alto, sintiéndome la dueña del lugar. 15 minutos después, Julián entró en la sala. Llevaba un traje gris, pero su rostro estaba desencajado, la mandíbula tensa, las manos en los bolsillos como si quisiera ocultar su nerviosismo. Me miró y forzó una sonrisa, como si fuera una broma. ¿Qué hace aquí, doña Carmen? María ni siquiera ha despertado y usted ya está pensando en los papeles. Su tono me hizo hervir la sangre, pero no le contesté. Solo le hice una seña a Beatriz, y ella abrió su portafolio, poniendo sobre la mesa de cristal, una por una, todas las pruebas. El video de la fiesta de Natalia, el video del hotel de Lucía y Joel con el audio claro, los estados de cuenta que mostraban el desvío de dinero de María y el contrato falsificado a nombre de mi hija. Julián se puso pálido, sus manos temblaban mientras revisaba los documentos. Rosa y Leticia, que ya estaban en una esquina de la sala, no podían ocultar su desconcierto. Rosa apretó los labios y Leticia evitaba mi mirada, aferrándose a su bolso Gucci. Beatriz habló, su voz cortante como una navaja. No venimos a pedir permiso,
Venimos a informarles que doña Carmen es la representante legal de María y que todos estos actos de falsificación se harán públicos en el juicio la próxima semana. Deberían irse preparando. Miré a Julián directamente a los ojos, mi voz tranquila pero cargada de fuerza. Mi hija no está muerta, solo está esperando a que la red de la justicia se cierre. Él abrió la boca para decir algo, pero no le salió ninguna palabra. Rosa, detrás de él, no aguantó más e intervino. «Usted no es nadie en este asunto. ¿Cree que puede contra los Mendoza?» Me giré hacia ella, con la mirada firme. «Soy la madre de María», dije, cada palabra como un clavo en la madera. Me quedé callada cuando la insultaban, cuando le robaron sus bienes, cuando celebraban a la amante embarazada porque yo no sabía nada. Pero nadie, ni siquiera una vieja como yo, se queda callada para siempre cuando la verdad sale a la luz. Nadie en la sala se atrevió a responder. Me levanté y salí, dejando atrás el desconcierto en esa lujosa sala de juntas. Beatriz y Tomás me siguieron en silencio, pero sentí su firmeza. Al salir del edificio, el sol brillante me dio en la cara, pero no sentí calor. Me sentí ligera, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Había enfrentado a Julián, a los Mendoza, y no había temblado. A la mañana siguiente, cuando llegué al hospital a ver a María, mi teléfono no paraba de vibrar. Natalia me mandó una serie de mensajes con enlaces a noticias en línea. El primer titular me golpeó: furia de suegra. Mujer de 68 años destapa infidelidad de su yerno. Fortuna de millones de pesos en riesgo de ser congelada. Revisé los artículos y vi fotos mías entrando a la empresa de Julián, junto con detalles de la demanda. Alguien había filtrado la información, quizás un empleado de la empresa o alguien que presenció el enfrentamiento de ayer. Pero no me importó. La verdad había empezado a extenderse, como la luz que disipa la oscuridad. La mañana del juicio me paré frente al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Querétaro, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. El edificio, imponente con sus columnas de piedra blanca y fría, estaba lleno de gente. Prensa, medios de comunicación y hasta antiguos amigos de la familia Mendoza estaban ahí, cuchicheando. Escuchaba los murmullos. ¿De verdad doña Carmen demandó a toda la familia Mendoza? Dicen que María casi se muere, ¿no? Crucé entre la multitud con la cabeza en alto, ignorando las miradas curiosas. Hoy no era solo una madre de 68 años. Era la voz de María, la que iba a derribar el teatro de mentiras de los Mendoza. Me senté en la fila de los demandantes, junto a Beatriz y Tomás. Natalia estaba sentada detrás, con una mirada fría y fija en la puerta de la sala. Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas para mantener la calma. Cuando Julián entró, casi no lo reconocí. Llevaba un traje azul oscuro y lentes de sol, pero su rostro estaba demacrado, con la barba crecida, como si no hubiera dormido en días. A su lado iban Rosa y Leticia, ambas vestidas de forma más discreta que de costumbre, pero sin poder ocultar su nerviosismo. Los miré ya sin rabia, solo con una fría determinación. Hoy iban a ver que María no estaba sola. La jueza, Belén Rojas, una mujer de unos 50 años, entró en la sala. Llevaba unos lentes de armazón delgado y su expresión era severa, pero justa. Golpeó el mazo y anunció: hoy este tribunal revisará el caso de falsificación de documentos de propiedad, abuso de poder y las pruebas relacionadas con conductas de engaño matrimonial y financiero. Su voz resonó, silenciando la sala. Respiré hondo, sintiendo que todo lo que había hecho, las noches sin dormir, la búsqueda de papeles, el enfrentamiento en la empresa, me había llevado a este momento. Beatriz se puso de pie, su voz suave pero potente. Su señoría, no represento a una simple clienta. Represento a una joven que yace inconsciente en una unidad de cuidados intensivos por presiones que no se pueden expresar con palabras. Y hoy, su madre, la señora Carmen Aguilar, será la voz que ella aún no puede usar. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero me contuve, con la vista fija en Beatriz. Ella le hizo una seña al personal del tribunal, y el video de la fiesta de Natalia se proyectó en una pantalla grande. Las imágenes de Julián, Rosa, Leticia y Joel aparecieron nítidas, sus risas resonando, la voz de Rosa gritando:
un nieto para los Mendoza. Cuando el video terminó, la sala quedó en silencio. Me giré hacia Rosa, mi voz tranquila pero cortante. ¿Usted dijo que mi hija se lo tenía merecido? Mientras ocultaba esta terrible verdad. El abogado de Julián, un hombre de mediana edad con un traje caro, se levantó para objetar. Este video podría estar manipulado, editado. Solicitamos que el tribunal verifique su autenticidad. Pero Beatriz no se inmutó. Presentó un peritaje de la policía, junto con los datos crudos extraídos de la cámara del hotel, sin editar. Luego, reprodujo el audio de la conversación entre Lucía y Joel. La voz de Joel resonó, fría y arrogante. Toda la familia Mendoza es una bola de idiotas. Creen que este bebé es de su sangre. Nadie sabe que es mi hijo. La risa de Lucía se mezcló, aguda como un cuchillo. Que lo mantengan ellos. En un par de años nos largamos a Estados Unidos y listo. El rostro de Julián se puso lívido. Agachó la cabeza, aferrándose al asiento. Rosa y Leticia se miraron, aterradas. La sala estaba en un silencio sepulcral. Solo se oía la respiración agitada de algunos. Beatriz continuó, su voz cada vez más afilada. También tenemos los documentos financieros, estados de cuenta de la señorita María que muestran retiros constantes a una cuenta no identificada que se sospecha pertenece a la señorita Lucía. Y aquí, dijo, levantando el peritaje de firmas, el poder notarial para transferir las propiedades de la señorita María fue falsificado. La firma no coincide con las muestras antiguas. La jueza Rojas se ajustó los lentes y miró fijamente a Julián. La señorita María estaba al tanto de estas transferencias. Me levanté, aunque Beatriz me hizo una seña para que me calmara. Pero no podía quedarme callada. Su señoría, dije, con la voz temblorosa pero firme. Mi hija se enteró solo después de recibir ese video. Se subió a su coche esa noche, con la intención de ir a la fiesta para enfrentarlos y, lamentablemente, tuvo un accidente en el camino. Ese día, mi hija tuvo muerte clínica, pero sigue viva, porque aún no ha podido decir su última palabra. La sala quedó en completo silencio. Una reportera en la fila de atrás se secó discretamente una lágrima. Miré a mi alrededor y vi en los ojos de extraños una mirada de compasión. No dije más, solo me senté y tomé la mano de Beatriz. Ella me la apretó suavemente, como diciéndome que lo había hecho bien. Beatriz continuó solicitando al tribunal el congelamiento de emergencia de todos los bienes usurpados relacionados con Julián y Rosa para proteger los derechos de María. La jueza Rojas asintió y declaró: el tribunal aprueba la solicitud de congelamiento temporal. La audiencia pública se llevará a cabo en 2 semanas. Cuando la sesión terminó, me levanté y salí de la sala. Antes de irme, miré a Julián una última vez. Tenía la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Una vez te quise como a un hijo, le dije, con la voz baja pero clara, pero ahora paga por lo que hiciste. Él no respondió, solo agachó más la cabeza. Rosa y Leticia lo sacaron a toda prisa, pero yo sabía que ya no tenían escapatoria. Una semana después de la primera audiencia, yo seguía sentada junto a la cama de María, como todos los días durante las últimas 3 semanas. El sol de un domingo por la mañana se colaba por la persiana, iluminando el rostro pálido de mi hija. Con una toalla húmeda, le limpiaba suavemente las manos, como lo hacía cuando era niña y le daba fiebre. Sus manos estaban frías, pero sentí un calorcito débil, como un recordatorio de que seguía luchando. Le susurré: tienes que ser fuerte, María. Mamá está aquí, no me voy a ir. Mientras le limpiaba la mano, de repente sentí que sus dedos se movían ligeramente, como si intentaran agarrar mi mano. Me sobresalté, el corazón me latió con fuerza, y llamé a la enfermera. Teresa, ven rápido. María. Se movió. 5 minutos después, el doctor Esteban entró. Su rostro era serio, pero sus ojos se iluminaron al revisarla. Me puso una mano en el hombro y dijo con suavidad: sus reflejos naturales han vuelto. Podría despertar en las próximas horas. Al oírlo, las lágrimas brotaron, pero no de dolor.
Por primera vez en muchos días sentí una esperanza real. Me quedé ahí, sin moverme, con los ojos fijos en María. Conté cada segundo, cada minuto, rezando para que abriera los ojos. A las 4:20 de la tarde, como un milagro, María abrió lentamente los ojos. Sus ojos cafés, débiles pero aún brillantes, me miraron directamente. Rompí a llorar y le apreté la mano. «Aquí estoy, María. Ya estoy aquí, mi amor». Mi voz se quebró, las lágrimas corrían, pero no me importaba. Mi María había vuelto. Me miró. Sus labios se movieron un poco, intentando decir algo. Me acerqué y escuché la primera frase que susurró. «Me traicionó, ¿verdad, mamá?». Su pregunta fue como un cuchillo en mi corazón. Asentí. Las lágrimas volvieron a salir, pero no le oculté nada. Le conté todo lo que había pasado en esas 3 semanas. El video de la fiesta de los Mendoza, la crueldad de Rosa, las flores malvadas de Lucía y el audio de Lucía y Joel. Le hablé de los papeles falsificados, del enfrentamiento en la empresa de Julián y de la audiencia en el tribunal. María escuchaba, con los ojos enrojecidos, pero no lloró. Solo me apretó la mano con fuerza, como buscando un ancla. Al día siguiente, el doctor Esteban le permitió hablar durante 10 minutos, para no forzarla. Entramos a la habitación Beatriz, Natalia y yo. María estaba recargada en unas almohadas, su rostro aún pálido pero con más vida en la mirada. Miró a Natalia y dijo en voz baja: «Gracias, Natalia. Si no fuera por ti, no me habría enterado de nada». Natalia sonrió, con los ojos llorosos. «Solo hice lo correcto, María». Luego se giró hacia mí y susurró: «No recuerdo nada después de ver el video. Solo recuerdo que me subí al coche y luego vi las luces de otro carro muy fuertes. Después, nada». Le tomé la mano, tratando de contener las lágrimas. Beatriz, con su profesionalismo, le explicó brevemente el proceso legal. Luego miró a María directamente y le preguntó: «María, ¿quieres continuar con la demanda como la titular? Tu mamá ha hecho mucho, pero ahora tú tienes el derecho de decidir». María se quedó en silencio un momento. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Luego asintió, su voz firme aunque débil. «Me quitaron todo, mi amor, mi confianza, mi dinero. Ya no puedo más». Al escuchar a María, sentí una nueva fuerza dentro de mí. Ya no era la muchacha frágil que me llamaba llorando para contarme las críticas de Rosa. Mi María había vuelto y estaba lista para luchar. Unos días después, la pasaron a un cuarto normal. Le compré una bata de dormir nueva, de color rosa pálido con encaje blanco, su color favorito desde niña. Cuando la ayudé a ponérsela, María sonrió por primera vez en muchos días. «¿Todavía te acuerdas de mi color favorito, mamá?», dijo, con la voz entrecortada. La abracé y le susurré: «Me acuerdo de todo lo que tiene que ver contigo, María». Pasó otra semana, y María ya hablaba con más claridad. Tenía la fuerza suficiente para firmar los papeles que la acreditaban como la demandante principal. Beatriz vino con una nueva carpeta y una sonrisa. «Es la hora, María. No solo vamos a exponerlos, vamos a hacer que paguen». María asintió, sus ojos brillaban, ya sin miedo. La miré, llena de orgullo. Mi niña había vuelto, más fuerte de lo que jamás imaginé. Antes de irme, le propuse a María grabar un mensaje de voz para enviárselo a quienes la traicionaron. Me tomó la mano, su voz temblorosa pero clara. «No los odio por traicionarme. Solo lamento haberlos llamado familia alguna vez». Sentí que el corazón se me encogía. María no los odiaba, pero sabía que le dolía. Encendí mi celular y grabé sus palabras, sintiendo que era una última declaración de guerra. Levanté la vista hacia el rostro sereno de mi hija y le susurré: «Nos queda una audiencia, mi amor, pero esta vez ya no vas a pelear sola». Salí de la habitación sintiéndome ligera, pero decidida. Pensé en los años que María vivió bajo el control de los Mendoza, en las veces que intentó complacerlos solo para recibir desprecio. Pensé en mi propio viaje, de ser una madre que solo rezaba a convertirme en una mujer que se atrevió a enfrentar a una familia poderosa.
Tenía 68 años, pero nunca me había sentido tan fuerte. María había despertado, y esa era mi mayor victoria. Apreté los puños, mirando hacia adelante, sabiendo que el próximo juicio sería el lugar donde la verdadera justicia se haría presente, y donde mi hija, por fin, alzaría su voz. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.